Jesucristo, tú eres el nombre sobre todo nombre. Y ante ti toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Gracias por esta noche, porque nos has dado tu Espíritu y por medio de él tenemos diligencia. Queremos ser nobles, sabios, entendidos como los de Berea, y nos has dado sabiduría y entendimiento. Ábrenos cada día el entendimiento para comprender más las Escrituras, Dios, y lo que tú has determinado en este siglo XXI para la iglesia, que es Cristo revelado, el Cristo glorificado como la última y gran reforma, Señor, de todos los siglos. Cristo como la gloria postrera que anhelaron los profetas, Señor, anteriores, pero que por tu misericordia a ti te plació revelarnos ese Cristo en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra vida. Te damos gracias. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que vamos a la página número 1, el Evangelio del Reino. En el párrafo número 2, solamente quiero resaltar algo. En este tema no pretendemos decir que los demás están equivocados, que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. O sea, ese no es el propósito. Decir, este está equivocado, este también, todos están equivocados, yo tengo la verdad, usted tiene la verdad, esta iglesia tiene la verdad. No, porque también olería a secta o a herejía o a engaño. La verdad no es una iglesia, la verdad no es un movimiento. No, la verdad no es un letrero ni una cartilla. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Yo no me preocupo un letrero. Y Juan 17:17 dice, tu palabra es ¿qué? Verdad. Punto. Ahí, eso sí es la verdad. Entonces no pretendemos decir que todo el mundo está equivocado y que nosotros tenemos la razón o que yo tengo la razón, pero sí hay un deseo sincero, con la guía del Señor y con humildad, es presentar las verdades del Evangelio del Reino. Y unos modelos de evangelios pervertidos, distorsionados, alterados, dice alguna versión. El último párrafo que está en el material dice, el Señor Jesucristo predicó por 3 años y medio en su ministerio terrenal un solo mensaje. ¿Cuántos mensajes tenía Jesucristo? Uno solo, que es el Evangelio del Reino. Por 40 días lo enseñó a los discípulos, estando resucitado. O sea, ya después de que resucitó, estuvo con ellos 40 días enseñándoles. Y ahora glorificado, lo enseñó ¿por qué? Por su Espíritu. Voy a leer un texto para confrontarlo a usted y para confrontarme a mí. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 3 al 6. Hermano, hermana, vamos a confrontarnos con sinceridad delante de Dios, porque ya todo se sabe, Dios lo sabe todo. Hechos capítulo 1, del 1 al 6. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, resucitado, ¿no? Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del Evangelio de la prosperidad, de la esclavitud, hablándoles del Evangelio del show, del espectáculo, porque lo vamos a mirar así. Yo le voy a mostrar por las Escrituras que el Señor Jesucristo y Dios en el antiguo pacto llevaba al pueblo a reconocer su maldad, su error, su enfermedad. Pero Dios no los dejaba allí. Dios venía a confrontarlos, para eso era la ley, confrontarlos y decirle al hombre, esa es tu realidad. Estás enfermo, pero venga, le doy la medicina. Venga, lo curo. El Señor Jesucristo igual, Él llegó en su ministerio, wow, los confrontó.
Y si usted hace la lista de todo lo que el Señor les dijo, pero a la vez también les ofreció la medicina. Él les dijo, ustedes son una generación perversa, generación adúltera, demanda ¿qué? Señal. O sea, ustedes son unos incrédulos. A los apóstoles, ¿qué les dijo? Incrédulos. A los apóstoles les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca. A los apóstoles les dijo, ¿se quieren ir? Váyanse, muchachos, váyanse, que yo no, a nadie tengo aquí amarrado, obligado, con temor. Váyanse, muchachos, también. Un momento llegó que tuvo que decirle a los sacerdotes, decirle, ustedes son unos ladrones. Ustedes acá adentro con el ritualismo y afuera tienen el negocio evangélico, vendiendo empanadas evangélicas, buñuelos evangélicos, tamales evangélicos, motos evangélicas. Y los sacerdotes, bueno, para la época era los chivos, las cabras, las ovejas, los cambios de la moneda. Juan capítulo 2, no se metió al templo y les dijo ladrones. Y lo quería matar por eso y les dijo, pues mátenme. Es más, él no, un día le dijo, Herodes, te va a matar. Y dijo, no, vaya, dígale a que él estaba hablando el Señor a los discípulos. ¿Acerca de qué? Del reino. No tenía otro mensaje que predicar porque en el reino está todo. En el reino está la genuina y la verdadera prosperidad. ¿Sabe dónde empieza la prosperidad? En Juan capítulo, en tercera de Juan versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu mente, tu alma. Cuando tú te renuevas estás prosperando, porque lo material no determina la prosperidad en el reino. Es necesario, es una parte de las bendiciones de Dios, pero es la añadidura. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después fueron bautizados. Hagamos un alto ahí para que usted vaya entendiendo la escritura cada día mejor. El Señor está con los discípulos ya resucitados. Durante 3 años y medio, todos los días le predicaba el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. Murió y resucitó, ¿y qué siguió predicando? El Evangelio del Reino, usted lo está leyendo. Y les dijo, muchachos, queden aquí en Jerusalén, porque dentro de no muchos días el Espíritu Santo va a venir y los va a bautizar, a ungir. Entonces 40 días, este día es el 40º día, está ascendiendo a los cielos. 10 días después, en la fiesta ¿de qué se llama fiesta? Pentecostés, ¿no? Que viene 50 días después. El Espíritu los visitó y los hizo uno con Cristo. Versículo 6. Y aquí es donde yo me quiero confrontar. No me voy a meter con usted, me voy a meter conmigo mismo, me voy a confrontar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, no entendimos. No entendimos de qué estás hablando, Señor. Señor, acordate del mercado y la remesa que te llevo pidiendo 5 años. Hermano, yo leo este texto y yo digo, wow, qué discípulos. Porque hasta aquí los discípulos perdieron el año. Hasta aquí los discípulos. ¿Quién ayudó a los discípulos a cambiar? 10 días después, cuando el Espíritu Santo, ¿qué? Se les metió. Cuando el Espíritu Santo se les metió, revolucionó a esos hombres, los transformó. Pero hasta aquí, mire el versículo 6, todos los que estaban ahí le dijeron, Señor, ¿restaurarás qué? ¿El reino de qué? Ay, qué tristeza. ¿El reino de qué? Y él estaba predicando el Evangelio de qué? Del reino. ¿El Evangelio del reino es espiritual o es natural? ¿Es emocional, almático o es espiritual? Es espiritual. Romanos 14, 17 dice, porque el reino no es comida, ni vestido, ni Israel. El reino es espíritu, paz y gozo en el espíritu. O sea que hasta aquí estos discípulos, 3 años y medio en el mejor seminario, el mejor instituto, la mejor congregación, caminando con Jesús 3 años y medio. Ay, diría uno, wow, qué maestro. Oiga,
Oiga, pero estaban era tapados. Restaurarás el reino de Israel a estas alturas ya tan viejos. No entendimos el evangelio del reino. Me confronto a mí mismo, hermano, es tiempo de despertar. Porque es que entendemos todo. Pastor, no me dice, no. O sea, me estoy confrontando. A veces uno entiende todo y no lo quería entender. Estos hombres hasta aquí, yo diría, pero Dios es bueno. ¿Sabe qué dice Hechos 17:30? Que Dios pasa por alto nuestra ignorancia, por alto. Porque todos somos ignorantes. Y ahora glorificado lo enseña por el Espíritu. El Evangelio del Reino. Juan 16, 12 y 13. Ahí habíamos quedado la otra semana. Lo que les vamos hoy era lo que, enlazándolo de la semana anterior. El tema del estudio del Evangelio del Reino es uno solo. Juan 16, 13. Leí un texto que estaba pendiente ahí, Hechos 1:3, si quiere agréguele hasta el 6. Juan 16:12 dice la escritura, antes de que el Señor muriera y resucitara, le dijo a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. O sea, los discípulos, hasta que no tuvieran el Espíritu, cuántas cosas el Señor no le pudo decir porque no las podrían sobrellevar. Yo pregunto, ¿cuántos tenemos el Espíritu? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Hermanos, es que el Espíritu no es un moño, ni es un adorno. El Espíritu es el mismo Cristo, el mismo Dios en nosotros. Él os guiará a toda, ¿qué? Verdad. O sea, la guía del Espíritu. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué, de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará qué, saber. O sea, ¿qué hace el Espíritu cuando tú y yo estamos en Cristo bautizados y metidos en Él? Tomando el ejemplo de los discípulos, nos empieza ¿qué? A enseñar y a enseñar todas las cosas, y es el Espíritu de verdad. Hay que tener cuidado porque Romanos 8:15, por ejemplo, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, uno tiene que discernir y mirar qué espíritu ha recibido. Si ha sido un espíritu de un sistema religioso, un espíritu engañador. Primera de Timoteo capítulo 4 decía Pablo, en los postreros tiempos algunos apostatarán, algunos negarán la fe escuchando a espíritus engañadores. Y ahí habla de una lista, los espíritus engañadores empiezan a sacar lista, no. Y por ahí primera de Juan 4:6 dice, en esto conocemos si somos de Dios. O sea, ¿qué espíritu? Si es el de Dios o uno de error, porque hay un espíritu de error que lleva a la gente a errar. Errar es fallar en el trazo de las escrituras. Primera de Corintios 2, 6 al 16. O sea, yo quería afirmar primero este punto, porque ya vamos a entrar a estudiar los evangelios, pero los pervertidos. Tal vez el de aquí nosotros necesitamos regresar al verdadero evangelio, al del reino. Entonces quería afirmar esta parte. Que sea el mismo Espíritu que te guíe, que nos guíe, que tome el control y que nos guíe a toda la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, desde del verso 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estoy leyendo los textos que están en el material. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Usted sabe que la madurez tiene que ver con fundamento, con firmeza, con equilibrio. Por ahí me están llegando unas cositas que yo digo, necesitamos sacar a Cristo de los CDs, necesitamos sacar a Cristo de los afiches, necesitamos sacar a Cristo de las camisas, necesitamos sacar a Cristo de los papeles y meterlo en ¿dónde? En nuestras vidas, porque esas son falsas confianzas. No, al Señor hay que tenerlos aquí y estar convencido que Él está en tu vida. Y no quiero decir con lo que no ponga el afiche, no, te puede poner el afiche,
Pero hay que sacarlo de allí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Usted sabe que hay otro estado de cristianismo que es niñez, inmadurez, inestabilidad. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ojo que esa sabiduría está en el Evangelio del Reino. Y usted la va a mirar, y si ya estaba estudiando el material se da cuenta. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido nunca han crucificado al Señor de gloria. Hablando de autoridades tanto espirituales como las de acá. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman a Dios. Pero Dios no las reveló a nosotros, decía el apóstol Pablo. ¿Por quién Dios revela las cosas? Por el Espíritu, el Evangelio del reino, porque vamos a hablar de un Evangelio del gobierno y de la autoridad de Dios. Un Evangelio que nos quita el miedo, la inestabilidad, la inmadurez. Un Evangelio que es el que predicó Cristo. Y que lo de atrás fueron procesos y que fueron bendición, pero que ya no es, o sea, ya no nos, para este tiempo no nos sirve. La misma Escritura lo dice. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces enlace Juan 16, 13, 2 y 13 con este 1 Corintios 2, 6 al 15, 16, muy poderoso. 12, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Se tiene que saber qué es lo que Dios le ha dado. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, tradiciones de hombres, todas esas cosas, y no con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que el Evangelio del reino es espiritual. Esto no es emocional ni material. El Evangelio del reino no es físico, ni es emocional, ni es material. Es espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural, el que lo gobierna el alma, va a la iglesia, tiene Biblia, tiene CD, canta la alabanza, pero lo gobierna el alma, los sentimientos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? Espiritualmente y en ese orden. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. O sea, el espiritual juzga todas las cosas. Juzgar no necesariamente es atacar y no revisa, pero él no ha juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tienes al mismo Cristo. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá más? Nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Cuál mente tenemos tú y yo? ¿La mente de qué? O sea que sí podemos hablar el mismo lenguaje de Cristo. ¿Cuál fue el lenguaje de Cristo? El Evangelio. Página número 2. Vamos a empezar a partir de hoy a estudiar unos modelos de evangelios pervertidos, alterados, distorsionados. Tal vez yo estoy ahí, yo he caído en uno de ellos, pero el deseo es salir y empezar a entender el verdadero evangelio, que es uno solo, que es el del reino. Igual es un material que se ha tratado de explicar muchas cosas del Evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1. Bueno, devuélvanse un momentico, devolvámonos a Mateo 4, 14 al 17. Mateo 4, 14 al 17. Reitero, el mismo Señor mostró primero la enfermedad, el estado del pueblo, la enfermedad, y después les dio la medicina. Mateo capítulo 4, verso 14 al 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, o sea, asentado es... está hablando de su hábitat. O sea, el pueblo que vivía en tinieblas, ¿qué vio? ¿Qué vio este pueblo? ¿Gran qué? Luz.
Y a los asentados en región de sombra de muerte, los que habitaban en la misma muerte, luz le resplandeció. O sea, ese era el estado del pueblo. Estaban, dice la escritura, en tinieblas y estaban en muerte. Cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de maldad, oscuridad, pero también habla de ceguera, también habla de velos, también habla de ignorancia. Y la muerte pues ya es el final. O sea, lo que produce las tinieblas es muerte. Yo miro este pueblo en este estado. El mismo Señor los confronta. Confrontar no es regañar, ni atacar, ni juzgar, es llevarlos a la realidad. Y dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. O sea que hay un filtro para pasarlos de un estado de muerte y de tinieblas al estado de luz, porque ellos vieron luz. Ellos vieron luz, viene la luz. ¿Cuál era? ¿Cuál es el filtro? El arrepentimiento. Para que ellos pudieran comprender el evangelio del reino y salir de ese estado, el cambio de mentalidad. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, metanoia. Cambien esa mentalidad oscura, ciega, por una mentalidad de reino. ¿Qué mentalidad de reino? Primera de Corintios 2:16 lo leímos. ¿Va vosotros tenéis la mente de quién? De Cristo. La mente de Cristo es la palabra revelada en nuestra mente, en nuestra vida. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? ¿Qué predicaba Jesús? ¿El evangelio de qué? Y el mismo evangelio sanaba toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. El evangelio trae sanidad. Vamos a aprovechar que estamos en Mateo capítulo 9. Vamos a repetir capítulo 9 verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de Dios y predicando el evangelio de ¿qué? Del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Multitudes porque no tenían el evangelio del reino. Y al no tener el evangelio del reino estaban desamparadas, con miedo, con temores, dispersas, divididas, y eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Entonces, ya entrando en la página número 2, Jesús es un modelo. Él lo vio en ese estado. Aquí les dijo, mire, aquí vio el problema, multitudes en ese estado. ¿Cuál era la solución? El evangelio del reino. Pero dice en el 37, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es ¿qué? Mucha. O sea, usted sabe que la mies es la cosecha. O sea, hay muchas personas que necesitan oír el evangelio del reino. Y los obreros son ¿qué? Pocos. Vamos ahí mismo a Mateo 24:14. Anote esos textos porque creo que no los tengo allí, sino que ahí me están llegando. Mateo 24:14. A mí no me asusta el fin del mundo ahora. A mí no me asusta, a mí. Mateo 24:14. Señales antes del fin. ¿Y será que? ¿Predicado qué? ¿Cuál evangelio? Porque es que hay muchos. Vamos a mirar la Biblia, hay muchos. ¿Cuál evangelio que hay que predicar? ¿Cuál? El del reino. El del reino. Es el evangelio que predica a Cristo como Rey, como Señor, como el todo. Ese es el evangelio del reino. Igual aquí lo vamos a ir estudiando. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y después vendrá ¿qué? O sea que hasta que no se predique el evangelio del reino, no va a pasar nada. Los obreros son pocos. ¿Y la mies es qué? Mucha, es mucha la gente que tiene que oír ¿qué? El evangelio de ¿qué? Del reino. Es mucha, pero mucha la gente. Yo lo vuelvo y lo leo y usted lo anota. Está en Mateo capítulo
12, verso 32. Perdón, Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. A una manada pequeña, a un grupo pequeño, la Biblia lo habla, a un remanente, a Dios le plació dar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino no es malas noticias ni viejas. El evangelio del reino no es esclavitud. El evangelio del evangelio no es del alma ni de show, ni es mágico, ni es de los reinos de este mundo, ni de las tinieblas, ni de la adivinación, ni la brujería, ni la necesidad, ni la especulación, ni el libertinaje. Esos son los 10 modelos que vamos a tomar. Ni del libertinaje. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es una baratija. Segunda de Corintios 2:17 dice la escritura: pues no somos como muchos que medran, que falsifican, que trafican, que engañan con la palabra de Dios. Y esa palabra medrar y traficar, yo la estudié en el griego y dice negociar con baratijas, con cachivaches de 500. El evangelio del reino es de clase. El evangelio del reino es fino. El evangelio del reino en cualquier parte no se va a encontrar. ¿Cómo así? Es que Dios lo determinó. Dios lo determinó que este misterio va a ser revelado a apóstoles y profetas. Apóstoles representando el nuevo pacto, profetas del antiguo pacto, para ministrarlo a los otros ministerios y así mismo llevarlo a la iglesia. Está escrito en Efesios 3:5 y quieren lo lee. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y ¿qué? Y profetas, siendo Cristo. El evangelio del reino es Cristo. Como rey, no como carpintero, ni como pintor, ni como que ahí va el Señor, ayudémoslo. ¿Quién dijo? Ese no es el rey. Nombre sobre todo nombre, nombre es igual. Ante el nombre de Cristo toda rodilla. Todo lo sometió bajo sus ¿qué? Bajo sus pies. Jesucristo es el Señor. Por eso nunca va a haber, no es malo ni es pecado, créalo. Yo no voy a poner ahí Jesucristo es el Señor, bien bonito. ¿Para qué? Para usted lo vea, y cuando venga la prueba, ¿qué? Y cuando venga la opresión o se le aparezca el examen a uno de Jesucristo es el Señor. Yo lo quiero tener en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Jesucristo es el Señor. Está lloviendo piedra, Jesucristo es el Señor. Se cayó la casa, Jesucristo es el Señor. Tsunami, Jesucristo es el Señor. Se vino el terremoto para acá, Jesucristo es el Señor. Pastor, no lo traiga, que se venga, es el miedo. Que nos hagan el examen. Usted sabe que estamos... ¿Quién tiene control de todas las cosas? Por eso habla de un reino. El gobierno de Dios se vino y Dios todo lo tiene bajo control. Pastor, pero el tsunami no. ¿Quién dijo que no? Si Dios le puso límite. Ahora hablábamos con un hermano, el agua está buscando su lugar. Es que le invadimos los lugares del agua. Dios puso límites, Dios dijo hasta aquí. Entonces eso es orden. Aparte de eso, si usted está cavilando que Dios es malo, Jeremías 31:30 dice que a cada uno lo va a atrapar su propia maldad. A cada uno. Plantan a cuestionando hasta Dios. Ay, Dios, se cayó las torres. Ay, Dios, ¿dónde está? Uy, Japón, ¿dónde está Dios? Y yo pregunto, ¿sí dónde está Dios en las vidas? En los corazones. El ser humano está solito, está... Dios, no, Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? ¿Eso qué? Estamos cegando lo que hemos sembrado. Dios es bueno y siempre seguirá siendo bueno. Así se haya muerto mi abuela, Dios es bueno. Eso es lo que dice las escrituras. Gálatas capítulo 1, verso 6. Verso 1. Entonces, porque es que ya vamos a estudiar hoy al menos uno de estos evangelios pervertidos que en algún momento caminamos por allí en inocencia, con motivaciones sanas. Pero de corazón le digo, yo no me devuelvo. Tiene más reversa un avión o un cohete recién disparado que Luis Sánchez. Oye, si ya tengo a Cristo y lo tengo a Él. Gálatas capítulo 1. Versículo, leámoslo desde el 6 al versículo 15.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. No que haya otro, porque el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que os perturban, hay algunos que os confunden, hay algunos que os engañan, ¿no? Sembrando confusión, y quieren ¿qué? Pervertir, tergiversar, alterar, dañar el evangelio del reino, que es el evangelio de ¿quién? ¿De quién? Hermano, es que se necesita estar ciego para no darse cuenta uno. Bueno, no lo leímos, pero anótelo, Mateo 24:24, señales antes del fin. El 14 lo leímos, será predicado el evangelio del reino. Y el 24 dice, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, y si fuere posible engañarán a los escogidos. ¿Quién va a engañar a los escogidos? El demonio, el diablo con cacho y tenedor. ¿Falsos qué? Ungidos, falsos cristos, que en nombre del Señor, hermano, y en nombre de la palabra engañan a la gente. Estamos viviendo ese tiempo. Y ¿sabe qué es lo más tenaz? Que no están afuera, hace rato están acá dentro, hace años. Libro recomendado, no compre remesas TM, le recomiendo un libro, Cristianismo en Crisis, siglo XXI, Hannes Hanegraaff. Léalo y se da cuenta. Cristiano, sana doctrina, en cualquier librería cristiana. Yo lo leí hace unos años atrás, lo tengo por ahí prestado, pero este nuevo no lo he comprado. Pero estoy mirando y digo, no, yo prefiero comprarles el libro que la remesa. Cristianismo en Crisis, Hannes Hanegraaff, vale por ahí 25, 30 mil pesos. Y lo lee y se va a dar cuenta. Versículo 8. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro ¿qué? Evangelio ¿qué? Diferente, el que hemos anunciado sea anatema separado de Dios. Como antes lo he dicho, también lo repito, si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, no. O el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, ¿cuál era la enfermedad y la necesidad? Que la gente estaba confundida. El apóstol Pablo va a Galacia, esa ciudad llamada Galacia, predica a Cristo. Les dice, Cristo es todo, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor. Por la fe en sus sacrificios son salvos. Jesucristo transforma sus vidas. Pero por bajo cuerda llegaron otros religiosos. Dentro de eso habían unos que me reservo los nombres. Bueno, el mismo Pedro, por acá por debajo. Llegaron los otros 12 discípulos. Así no es. ¿Quién dijo que hay que creer para ser salvo? No, tiene que hacer obras. Tienen que circuncidarse. Tienen que guerrearla, tienen que batallarla. Y empezaron a revolver el evangelio. El apóstol Pablo va, versículo 11, no me asuste que vamos a la Biblia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ¿qué? Hombre, eso no es invención humana. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué? Cristo se le reveló. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, los perseguía. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de la tribu de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Qué hace el evangelio del reino? ¿Qué? Versículo 16. Revelar a su hijo ¿en qué? En mí. Eso es el evangelio del reino, el que te revela a Cristo para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni fui a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo. Me fui para Abia, allá lo llevó el Señor. Me he pasado 3 años, subí a Jerusalén, después se devuelve otros 14 años, en fin. Ese hombre se le reveló Cristo. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, ya traía a Cristo revelado. Llevando también conmigo a Tito. Con Bernabé llevando conmigo a Tito, un restaurado.
pero subí según una revelación. Y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Está hablando de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces Pedro dijo, no, papá. Ni Tito, que estaba conmigo con todo Sergio, fue obligado a qué. Hermano, mezclaron el evangelio. Es lo que vamos a ver en el punto número 1. El evangelio es las malas noticias y viejas. Evangelio es mensaje, es anuncio. Pablo predica a Cristo en Galacia y llegan estos otros a sabotear el trabajo. Vaya al final el evangelio del alma. Evangelio del alma 1.3. El segundo párrafo del evangelio del alma. Lo puse en el evangelio del alma. Sabemos que hay muchos hombres y mujeres de Dios lindos. Mire, son más lindos que Dios. Que aman al Señor y le sirven con motivaciones sanas, con humildad. Son lindos. Pero a veces la ignorancia nos lleva a hacer todas estas cosas, hermano. Aman, nadie está, vea, es más, así no es conmigo. Hay curas y sacerdotes que aman a Dios más que usted y que yo, y monjas. Con el solo hecho de ese voto del celibato, uy, no, muy bravo. ¿Eh? Eso es muy bravo, pero el padre Chucho consiguió una novia. Bueno, ahí cae en pecado de chisme. Eso, hermano, ¿verdad? ¿Cómo así, pastor? No. Venga, yo le saco ese enredo. Venga, primera de Timoteo. Venga, yo le saco ese enredo para que no va a mirar. Es primera de Timoteo, sí, ya le saco de enredo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Yo se lo dije ahora, vamos a leerlo. Ya le saco de enredo. Bueno, hay gente que ama a Dios. Hombres lindos de Dios y mujeres lindas, pero que la ignorancia, la ceguera, el seguir una tradición, un sistema de 2000 años, tiene al pueblo confundido. Primera Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? Apostatar en negar la fe, escuchando a qué? Espíritus engañadores, porque la fe es lo más poderoso y lo que agrada a Dios. ¿Y a doctrina de qué? O sea, enseñanzas de demonios. ¿Qué enseñan los demonios? Versículo 3, léalo usted. ¿Qué enseñan los demonios? ¿Prohibirán qué? ¿Ah? ¿Eso es enseñanza de quién? ¿De Dios o de los demonios? Ahí dice de los demonios. Y mandarán a la gente a que no coma rellena. Y mandarán a abstenerse de qué? De alimentos. Dejémoslo hasta allí. Entonces hay gente linda que ama a Dios. Volvamos a Gálatas. Pero que la ignorancia le lleva a hacer una tren de siquiera le cuento las que yo he hecho. Me da hasta pena hoy. Pero fue necesario. Ahora hay que salir de ese estado. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a qué? Escondidas. Así de que yo ahorita hacía el gesto. Que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a qué? A esclavitud. Hermanos, los dos estaban allí, o los apóstoles, otros estaban ahí pendientes. ¿Cómo así que Pablo en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a qué? A someternos. Por eso yo digo, yo no me someto más a la ley. Yo no me someto más a un evangelio mezclado, que sí, que no, que el antiguo, que el nuevo, que vaya, que llegue, que va, que suelte, que salte, fuego, ahora, quema. Y yo no me someto a esas cosas. Para que la verdad del evangelio permaneciese ¿qué? Con vosotros. Hay que estar firme. Si usted tiene el evangelio del reino revelado en su vida, tiene que estar firme. Versículo 6. Pero de los 12, los que tenían reputación de ser algo, está hablando de los 12. Lo que hayan sido en otro tiempo, decía Pablo, a mí nada me importa. A mí me importa que ustedes hayan caminado 3 años y medio. Dios no hace ascensión de qué. Porque es que llegaron los 12 ahí montados en la pena. Es que nosotros somos la autoridad máxima de la iglesia. El pobre Pablo por él les decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, decía él. Palabra fiel y digna, yo soy el gran más pecador. Ahí dijo, si yo
Pero también les explica que en el judaísmo los aventajaba a todos. O sea, en el judaísmo a todos se los llevaba, ni por los tobillos les daba. Entonces llegaron los que tenían reputación, que eran los 12, como que a mirar, porque era necesario que estos 12 también entraran en algo que llama transición. Transición es que entendieran que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección traía unos cambios. El evangelio del reino que predicó Jesús 3 años y medio, estando en cuerpo natural, era el cumplimiento de lo que iba a pasar en la cruz y lo que iba a seguir. El evangelio del reino ya en Pablo se revela, es puro Cristo. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 11, es evangelio del reino, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda ¿qué? Rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Eso es el evangelio del reino. Cristo ya como ¿qué? Como rey. Efesios 1, 20 al 23, le resucitó porque Cristo está bajo todo principado, potestad, autoridad, gobierno. Ese es el evangelio del reino. Él es el rey, rey de reyes y señor de ¿qué? De señores. Él es vencedor, victorioso. Evangelio del reino es Colosenses 2:14. Despojó principados, potestades, los exhibió y triunfó sobre ellos. ¿En donde? En la cruz. A Pablo se le reveló el evangelio del reino ya en Cristo, en vivo y en directo. Pero ellos venían en transición. Por eso los 12 apóstoles tuvieron que estar metidos ¿en quién? En Cristo, porque lo predicó Pablo. Sigamos leyendo. Dios no hace acepción de personas, Gálatas 2:6. Tocaría que decirlo ahora también en el siglo XXI. Yo me acojo y me hago a lo que dijo Pablo. Versículo 6, la parte final. A mí, así como dijo Pablo, a mí, entonces yo digo, a mí Luis Sánchez, pues los de reputación, nada nuevo de comunicar. ¿Qué estaban haciendo los de reputación con la iglesia de Galacia? La estaban confundiendo. Venga, devuelva, es que hay que hacer más, venga, venga, no es que lo de Cristo, ¿qué? Hermano, ¿acaso ese sacrificio fue en vano? Estaba metiendo, estaba mezclando el evangelio. Cualquier parecido hoy es pura coincidencia. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después vino y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, versículo 13, o sea, en su hipocresía, en su falsedad, Pablo confronta a Pedro, pues estaba saboteando el trabajo. Participaban también los otros judíos. O sea, él nunca se fue solo. Esto a mí me da a entender y me da luz que a veces hay gente clave en el reino, pero que si no está entendido y no se deja traer, llevar a una transición genuina, a un cambio, a una reforma, puede estorbar y sabotear el trabajo. Ustedes saben que Hechos 18, 24 al 30, al 29, ya la mayoría lo sabe. Apolos era un apóstol también, que tuvieron que pasarlo al otro lado. Apolo está predicando que espíritu de chicle, que espíritu del man es Germán, espíritu del Cali, del América. Y Priscila y Aquila lo oyen. Venga, Apolos, eso no son espíritus, eso son obras de ¿qué? De la carne. No es porque decir las locuras, Apolo. Estaba predicando un poco de cosas que estaba mandadas a recoger hacía mucho tiempo. Entonces, increíble. Siga el versículo 13. En su simulación participaba con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también hermano. Hasta Bernabé, que andaba con Pablo, se lo llevaron. ¿Por qué? Pues por temor que el judaísmo, los judíos, ¿qué van a decir, hermano, de mí? Que ya no aguanto hambre, que ya no doy 7 vueltas al barrio, que ya no salto y ya no brinco. ¿Qué van a decir de mí? Bernabé se dejó arrastrar. Pero Pablo iba así: diga que yo ya no doy vueltas. ¿Para qué dar vueltas? ¿Cuánto creen que Cristo murió y resucitó? Hermano, las vueltas que nos tiene que dar es el Espíritu aquí para que nos tumbe o choruma. Segunda de Corintios 10:4 es la fortaleza que tenemos en la mente, que nos tiene ciegos al evangelio. Aquí donde hay que darle vuelta. Hermano, que vamos a ganar a Cali. Yo entendí que antes de ganar a Cali yo tengo que ganarme a mí mismo. Vamos ¿a quién, hermano? ¿A quién? Que uno ha conquistado al vecino y que no ha conquistado uno.
Voy a cambiar a mi abuela. ¿A dónde? Si ni siquiera hemos cambiado nosotros. Entonces, ¿cómo voy a cambiar? Meterle una religión más. El evangelio del reino de Dios empezó a trabajar con uno. Y donde iba ese uno, influencia. Hoy no voy a tocar estos. Pero le voy a hablar de un ejemplo del evangelio del reino. Le voy a hablar de dos ejemplos del antiguo pacto. Pues ya me está acabando el tiempo. Versículo 14. Uy, hasta Bernabé se fue. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, del evangelio, hermano, eso es lo apostólico, lo que Dios está levantando, lo genuino. Y eso hay miles de gente en Cali, en Colombia, hombres lindos de Dios también, que le están haciendo de frente al sistema. Tanto cuento, hermano, tanta enredadera. No andaban rectamente conforme a la verdad. Dije a Pedro delante de todos: oh, muy falso, Pedro. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Vos tan falso. Pedro se paraba con los judíos y les decía: comer rellena es pecado, es del diablo, la rellena es del diablo, y las novelas también, con los judíos, los religiosos. Y venía pan de los gentiles y decía: hermano, hagamos rellenitas, fritanguitas con ají, póngame la novelita que estoy que me... Y entonces Pablo lo llama y le dice: vos tan falso, tan hipócrita. Vos tan hipócrita, siga leyendo y verá. ¿Por qué entonces nos obligas? 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ¿qué? De la ley. ¿Qué estaba haciendo ellos? El hombre no es justificado. Tú y yo no somos justificados por dar vueltas. Tú y yo no somos justificados por hacer cosas. La justicia viene por la fe en el sacrificio de la cruz. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. El justo, justificado, Romanos 5:1. Pues por la fe. ¿Qué es justificarse? Justificarse es creer que por el sacrificio de Cristo Dios me ha limpiado del pecado. Y no solo el pecado, sino es la culpa. La culpa, fíjate que es culpa. Hermano, yo me dicen de una vecina que yo creo que hay que ir a visitar porque anda con culpa. Una culpa de hace 10 años. Se siente culpable. Hace 10 años con una culpa ahí. Claro, eso mata a cualquiera. ¿Y cuántas uno? Justificación es eso. Éramos culpables, éramos lo peor, éramos sí. Pero ya por la fe en el sacrificio ahora somos justos. Y debemos vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza y disfrutar de la paz de Dios. Versículo 16. Sino por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Entonces Pablo decía: tengan fe en Jesucristo para ser justos, limpios y libres. Libres. Y llegaba Pedro y decía: no, tenemos que tienen que hacer, tienen que agarrar, pelear, batallar. Bien. Gálatas 5:1, yo lo digo, y 5:13. Está firme. Bueno, ya que estamos ahí, leámoslo. Está firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no dice otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Lea el 4. Mire lo que le dice Pablo a ellos: de Cristo os desligasteis, os separasteis de Cristo, les dice a los Gálatas. Uy, tremendo. Los que por la ley os justificáis, ¿de dónde han caído? ¿De dónde? De la gracia habéis caído. Versículo 11, para que dé cuenta que el evangelio del reino es tropezadero. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso ha quitado el tropiezo de la cruz, decía él. Mire lo que le dice Pablo a Pedro: ojalá se mutilase los que os... Hermano, hermana, lea Gálatas, diga al Espíritu: revélame a Gálatas. Después de que vea la novela, revélame. Gálatas es un mensaje que viene de frente para la iglesia. ¿Quién los estaba perturbando a ellos? Ya le expliqué que eran los mismos apóstoles, los religiosos. Ya le expliqué que tuvo que llamarlo cara a cara y decirle: venga. ¿Sabe qué dice aquí? Ojalá esos se mutilasen, ojalá se fueran, váyanse. Y el 13,
Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no hice la libertad como ocasión para la carne, libertinaje, el Evangelio número 10. Sino servios por amor, el falso, ¿no? Que está ahí en el manual, los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amará a tu prójimo como a ti, ¿qué? Tenemos pendientes esos evangelios, porque igual se necesita tiempo de explicarlo por las escrituras. Le voy a dar un consejo, que lo vaya usted repasando y vaya mirando. Dios, el evangelio del reino, Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio es eterno. O sea, esto no es nuevo. No es nuevo en el sentido, no, que está revelando, pero ya una verdad eterna. Una verdad que siempre ha estado. Siempre ha estado. Por ejemplo, el evangelio del reino lo llevaba un joven que se llamaba José. O sea, él llevaba el gobierno de Dios. Todo lo que tuvo que vivir José. ¿Cómo terminó José en Egipto? O sea, ¿cuál fue el fin de José en Egipto? Gobernando, eso es reino, gobierno. Todo quedó a los pies de ¿quién? De José. Tipo y figura de Cristo, de un cristiano en Cristo. Habían 3 muchachos. Daniel capítulo 6. No lo voy a leer todo, solo por mirarlo así. 3 muchachos. O sea, para darle un ejemplo, hermano, no, ya me llegó otro por ahí, no. Pero le digo el otro primero. Había una mujer campesina. No había ido a la universidad. Se llamaba Esther. Pero tenía el evangelio del reino, o sea, tenía una relación con Dios verdadera. Y esa muchachita estaba allí, hermano, en su casa, ahí en su finca, en su parcelita, cuando le llegó la noticia y le dijeron: venga, Esther, ha sido escogida como una de las mujeres más lindas en el imperio de Babilonia. Era judía y estaba esclava por el imperio babilónico. Se la llevaron a un reinado de belleza, la sacaron, hermano, una mujer del campo, porque los hebreos eran campesinos, agricultores. La sacan esta campesina y la maquillan, no necesitaron ponerle nada más. Solamente la arreglaron y la vistieron, entre miles de mujeres. Y el rey dice: me gusta esta campesina, que unos días le hagan, ay, si a usted le gusta el man de Germán, lea Esther también, que es bacana. Es una novela extraordinaria. Lea Ruth. Es una novela extraordinaria. Los que nos gustan los muñequitos. Primero de Samuel 17. David y Goliat. Oh, historias extraordinarias. Lea las escrituras y verá. Y entonces esta mujer de campesina la escogieron a ser reina. Llevó el evangelio del reino, porque este rey malvado iba a acabar con todo el pueblo. Y si acaba con el pueblo, mata a Cristo, mata al Mesías, porque de ese pueblo iba a venir ¿el qué? ¿El qué? El Salvador. El Salvador. 3 muchachos locos: Sadrach, Mesach y Abednego. El nombre original: Azarías, Ananías y Misael. Daniel capítulo 6. Bueno, usted ya lo sabe. Le levantaron una estatua. Arrodíllese, adoren la estatua. El que tiene el evangelio del reino no se le arrodilla, y no a uno solo. Jesucristo es el Señor, no más. A nadie más le va a arrodillar. Que se arrodille, y los cogían, no. Y los querían doblar, y decía: aunque me logren doblar por dentro, estamos parados en Cristo. Que se arrodille, que no, te los vamos a quemar vivos. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué confiaban ellos? El evangelio del reino, la relación que tenían con Dios. ¿Qué menos? Hágale. Y los amarraron. Y dijo el rey Nabucodonosor: métale candela a esos 7 veces más a un horno, que era un castigo para los rebeldes. 7, métale nivel 7 o la paila 7, y le echaron candela, y fueron a tirar a los 3 muchachos. Los tiraron. Los que los tiraron murieron quemados, y ellos cayeron al fuego. Pero como tenían el evangelio del reino, estaban jugando con los... porque es que allá abajo estaba ¿quién? El rey. ¿O no? ¿No estaba el rey? No estaba el rey. Pero tiramos 3, decía este hombre. ¿Y cuántos salieron? ¿Pero por qué si eran 3? Y el otro decía que tenía semejanza a los hijos de los ¿qué? De los dioses, no es que era el mismo Cristo. El evangelio del reino, por eso digo que esto no es una baratija.
Antes yo sí que le quito esos manuales a más de uno. Hermano, esto no es una baratija que de clase. Perdón, el 6 es de Daniel, en el pozo de los leones, y el horno es en el 3. Menos mal para corregir que son dos sucesos. Daniel es otro ejemplo, tenía el evangelio del reino y terminó peinando leones. O sea que el que está en el evangelio del reino juega con candela y peina leones. Y aunque esté lavando platos, llega un momento que termina ¿dónde? Regobernando. José estaba en la cárcel, al otro día gobernando. Esa es mi esperanza. Primera de Corintios 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi esperanza es que hoy estoy aquí, mañana cualquier lugar del mundo. ¿Qué tal? Uy, el pastor Luis en Suiza, en Alemania, en España. Wow, ándame el caché. Pero predicando el evangelio del rey. Si hay que lavar algo también se le hace. Daniel capítulo 3. Solamente a buscar un versículo. Espere que la voy a buscar un solo versículo. Daniel capítulo 3, verso 28 al 30. Si tú y yo somos portadores del evangelio del reino, esto va a pasar. Mire lo que va a pasar. Y yo iba a empezar a hablar de la enfermedad y empecé hablando fue de la medicina. Qué bueno. Daniel capítulo 3, verso 28 al 30. Después de que pasó toda la película y salieron los tres chicos, dice: entonces Nabucodonosor dijo, haga un alto. ¿Quién terminó predicando el evangelio del reino en Babilonia? ¿Quién? Los tres muchachitos. Es que de corazón le digo, yo no tenían a Cristo en una cartilla. Uy, tan bonitos de Cristo, Ellos tenían a Cristo en el libro. Ellos lo tenían ¿en dónde? Ni en los afiches, ni en las pancartas. Eso era la ley. Escribe aquí, acá, 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 acá en la frente, en todos lados tenía que escribir. La Biblia está en la ropa. El sumo sacerdote tenía la palabra acá en la ropa. Yo aquí no tengo nada. Porque dice que el nuevo pacto lo iba a escribir ¿en dónde? Jeremías 31, 31. ¿En dónde? En la mente, en los corazones. Hebreos 10, 14 al 17. Mire quién terminó predicando en el evangelio del reino. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, que era el mismo Cristo, es una teofanía, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dijo el rey, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. Entonces el rey engrandeció. Eso es el evangelio del rey. Más que un cuento, es vivirlo. Póngase de pie, le damos gracias a Dios. Los pervertidos lo empezamos a estudiar la otra semana. Yo creo que muchos de eso me caen a mí, pero el deseo es terminar predicando el mismo mensaje que predicó Cristo, que predicó Pablo, que predicaron los apóstoles. Señor, te damos gracias, porque por encima de todas las cosas está tu palabra, que es verdad. Tu espíritu, que es el único que nos la puede revelar, tu espíritu de verdad. Señor de gloria, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por este estudio. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por el evangelio del reino, Señor, que cada día se nos está aclarando, porque este será el evangelio que será predicado a todos, Señor, a todas las naciones, y después vendrá el fin. Gracias por los hombres y mujeres a nivel mundial, y aún en el secreto. Evangelio del reino es lo que llevó David para vencer a Goliat. Ese es el evangelio del reino. Llevar es el nombre de Dios en alto. Llevar es el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, donde Dios infiltró un hijo, una hija de él. Hermano, ahí empieza la revolución. Ahí empiezan a suceder cosas. ¿Por qué no le dice: Señor, gracias, porque yo soy portador de ese poderoso y glorioso evangelio? No de malas noticias y viejas, no de noticias confusas, nada. El evangelio del reino, las realidades de Cristo sobre tu vida. Y donde tú y yo vamos, algo tiene que pasar. Se tendrán que enojar, obvio, pero después tendrán que hablar, obvio. Primero hablarán de ti. O segundo, te observarán.
Oh, pero estamos hablando de él, pero ella está más madura, ella está más firme, uy, pero está más sabia. Uy, sufre un cambio. Y tercero, nos van a tener que seguir. Se te van a acercar y te van a decir, oye, ¿qué es lo que usted tiene? Te digan a Cristo, pero no como una información. A Cristo, pero no como una religión. A Cristo, pero no como mandatos de hombres, doctrinas de hombres, enseñanza de hombres. Dígale, yo tengo a Cristo, pero el Cristo vivo, glorificado, revelado y señoreado en mi vida. El Cristo glorioso, verdadero. Nombre ante el cual toda rodilla se doble y confiesa que Él es el Rey. Proclámalo como el Rey de tu vida. Proclámalo como tu Rey. Señor, gracias. Y porque hondiremos, llevaremos el evangelio del reino. Habrá momentos que ni hablaremos, pero el mismo testimonio del Espíritu, Señor, obrará donde estemos. Hoy te damos gracias. Sé fiel donde estás. Sé fiel donde Dios te ha puesto, donde Dios te está llevando, en tu empleo, en tu trabajo, tu estudio. Sé fiel, firme, que ahí va el evangelio del reino. Ahí va. Tú y yo somos portadores del evangelio del reino, portadores del señorío, de la gloria de Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Recibe la alabanza y la adoración. Oramos para que a los ministros, a los líderes, nos abras el entendimiento, nos saques de tanta confusión y que terminemos hablando un solo lenguaje como en Juan 17. Que sean uno, y es el evangelio del reino, el único que nos puede unir. Porque ese fue el evangelio que unió a la iglesia primitiva. Ese fue el evangelio que unió a Pedro y a Pablo cuando tuvieron discusiones no pequeñas, Señor, en la iglesia de Galacia. Solo el evangelio del reino puede traer una unidad genuina en tu pueblo y en tu iglesia. No los otros evangelios distorsionados, cada uno buscando lo suyo. Como dice Filipenses 2:21, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. De Cristo es el reino, de Cristo es el evangelio del reino, de Cristo es el poder, de Cristo es la gloria, de Cristo es la honra. Colosenses 1:18 dice la escritura, para que en todo Cristo tenga preeminencia. El Padre le dio toda potestad a Él. El Padre desde la eternidad reservó un nombre desconocido por el pueblo de Israel, un nombre desconocido por las naciones, un nombre que la gente lo ha tomado como información, pero que ahora un nombre que se está revelando, que se está haciendo real, el nombre de Jesucristo, como el Señor, como el Dios Todopoderoso, como el gran yo soy, como el eterno. Primera de Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias. Gracias porque la verdad no es una iglesia, ni es un letrero, ni una misión, Señor. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y Cristo como la verdad, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que la liberación viene por un conocimiento. Porque la esclavitud vino por un mal conocimiento en el Edén, por comer de un árbol, de la ciencia del bien y del mal. Por un conocimiento llegó la esclavitud y la condenación, pero por el conocimiento del árbol de la vida, que es Cristo, que es el sacrificio de Cristo, por comer de las verdades de Cristo, yo soy libre. Yo no necesito nada más. Y Juan 8:36 dice, y si el Hijo, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. Y Romanos 8:21 dice que la creación gime, ya gimió en Japón, y con dolores de parto. Lee Romanos 8 desde el 17 en adelante, y ahí habla, la creación gime y está con dolores de parto, esperando una cosa, que los hijos del reino manifestemos. Que tú llevemos el evangelio del reino, donde nos movamos, donde Dios te lleve. Que los dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación quiere ser libertada de toda esta corrupción que hay, política, religiosa y financiera, que son sistemas corruptos que han dañado esta tierra. Pero ella está esperando el evangelio del reino, porque en el evangelio del reino está el verdadero socialismo, el verdadero comunismo. En el evangelio del reino está la verdadera armonía. En el evangelio del reino dice la escritura que todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común, se ayudaban, se compartían, se amaban, a tal punto que morían hasta juntos. Ese es el verdadero, eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita y no una sola cosa, hombres y mujeres de reino. Jesucristo no ofreció nada más.
sino el evangelio del reino. Y en el evangelio del reino está la libertad, la salvación, la sanidad, la restauración. En el evangelio del reino está todo lo que necesitamos en el evangelio del reino. Señor, aceptamos esa oferta y nos acogemos al único y verdadero evangelio que tú predicaste, que predicaron los apóstoles, Pablo y después Pedro cuando entendió. Pedro terminó predicando el evangelio del reino. Terminó predicando el evangelio del reino. Ya cuando entendió después a Cristo. Hoy te damos gracias porque ese es el deseo, terminar predicando el evangelio del reino. Gracias por este tiempo, porque todas nuestras necesidades las tienes bajo control y hay respuesta, y hay solución y hay salida. Gracias por tu gozo y por tu paz. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Dale ese aplauso de gratitud al Rey. Amén. Y amén.